Hoja de trabajo 2A del curso de diseño de base de datos de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. La hoja de trabajo consiste en dos fases. La primera fase trata de crear una consulta o un archivo SQL donde podamos agregar procedimientos y describa las dos gráficas que miramos acá del tema de transacción. Y la segunda fase trata acerca de grabar un video explicando de forma detallada de lo que se va a realizar en la fase número 1. Empecemos con la gráfica número 1. Acá en la pequeña gráfica podemos ver tres transacciones, en donde si lo miramos detalladamente o hablando en criterios de base de datos, no varían en nada, aunque cambian de tamaño. Tres transacciones incluyen lo que es un tiempo de verificación, quiere decir un punto de referencia, pero sin embargo no tienen ningún tipo de falla, es decir, las transacciones se comprometen y se realizan de forma correcta. Para ello, nos vamos a ir al gestor de base de datos Oracle para poder explicar unas consultas detallando las tres transacciones. Podemos ver acá una tabla de tres atributos: ID, nombre y saldo. Vamos a utilizar actualizaciones de los datos ingresados anteriormente. Aquí miramos dos actualizaciones que se realizan en el ID 1 y 2. Aquí miramos lo que es el punto de referencia, porque está en medio de estas dos actualizaciones y estas dos otras actualizaciones, porque nos podemos dar cuenta que el punto de referencia que se utiliza en la gráfica está, podríamos decir, en medio de las actualizaciones o en medio de las transacciones, es decir, se ejecuta en medio de esa consulta. Luego se compromete y no tiene ningún tipo de fallo. Quiere decir que la excepción que tenemos acá está inactiva. ¿Por qué? Porque no existe ningún tipo de fallo. Se finaliza y nos podemos dar cuenta que en esta consulta que tenemos acá aplica para las tres transacciones que nosotros vemos en la primera gráfica. En la gráfica número 2 vemos lo que son 5 transacciones. La primera transacción ejecuta 4 actualizaciones. Bien, podrían ser 5, 6, 7, 8 actualizaciones, dependiendo del criterio del estudiante. En mi caso, yo utilizo 4 actualizaciones. Por eso puedo decir que realiza 4 actualizaciones, se comprometen antes del punto de referencia. Quiere decir que el punto de referencia va a ir después de las 4 actualizaciones comprometidas. Y nos podemos dar cuenta que la transacción no alcanza el tiempo de fallo. Por lo tanto, podemos decir que esta excepción nunca va a ser ejecutada en pocas palabras, sí es ejecutada, pero está inactiva. ¿Por qué? Porque no existe ningún tipo de fallo. Y finalizamos la transacción. Para la transacción número 2, el punto de referencia está antes que se hagan las 4 actualizaciones y podemos decir que las 4 actualizaciones no tienen ningún tipo de falla. Por lo tanto, podemos decir que el punto de referencia se va a realizar primero, luego se realizan las 4 actualizaciones, se comprometen y por lo tanto podemos decir que la excepción siempre está inactiva. ¿Por qué? Porque no va a existir ningún tipo de fallo y se finaliza la transacción. Para la tercera transacción se realizan actualizaciones, luego hay un punto de referencia y luego hay otras actualizaciones, pero una de las actualizaciones toca lo que es un punto de falla. Por lo tanto, podemos decir en la transacción 3 que realizamos 2 actualizaciones y luego tenemos el punto de referencia y después tenemos las demás actualizaciones, en este caso 2 actualizaciones más. Pero si nos damos cuenta que las actualizaciones, ya sea una o las dos, tocan un punto de falla. Por lo tanto, acá en esta actualización podemos ver lo que es un punto de falla, en donde metemos un valor string a un valor float. Existe un error. Por lo tanto, a la hora de querer comprometer las actualizaciones, si sabemos muy bien que aquí existe un error,
va a decir lo siguiente: la excepción va a estar activa, que en donde va a decir que hay un tipo de error, y en donde va a ser un rollback, quiere decir va a restaurar la base de datos donde estuvo el punto de referencia. El punto de referencia lo tenemos acá, es decir, todo lo que está en el punto de referencia hasta aquí abajo, antes de comprometerlo, se va a restaurar. ¿Por qué? Porque existe un punto de falla. Para la transacción número 4, la transacción número 4 es lo mismo que tenemos en la transacción número 1. Se realizan las 4 actualizaciones antes del punto de referencia. Nos podemos dar cuenta acá, se realizan las 4 actualizaciones, se comprometen antes del punto de referencia. Y por lo tanto podemos ver a simple vista que en esta transacción no existe ningún tipo de falla. Por lo tanto, esta sentencia va a estar inactiva. Y en la transacción número 5, podemos dar cuenta que primero se realiza el punto de referencia, luego hay un tipo de falla en las 4 actualizaciones. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente: el punto de referencia, las 4 actualizaciones, comprometemos las actualizaciones, sabemos bien que todas las actualizaciones tienen un punto de falla, y por lo tanto la excepción va a decir restaurar hasta el punto de referencia y finalizar la transacción. Como sabemos que hay un fallo en las actualizaciones, o hay varios fallos en las actualizaciones, el punto de referencia va a restaurar todas estas actualizaciones de acá, realizando nada en la consulta. Muy bien, esto es el pequeño video tutorial que se ha realizado para poder explicar de forma detallada cada una de las transacciones.